de construcción. Mi nombre es Billy Trejo, soy gerente general de Construction Management Institute, cuyas siglas son CMI. Nosotros somos una empresa, permítame compartir con ustedes una breve presentación respecto a nosotros. Somos una empresa que brinda servicios de consultoría en gestión de proyectos de construcción. También brindamos servicios de análisis sectorial. Y aquí pueden ver ustedes la presentación que vamos a compartir el día de hoy. Y otro de los servicios que brindamos a través de CMI es el servicio de educación ejecutiva, ¿no? Siendo nuestro propósito el de profesionalizar la gestión de proyectos de construcción. Y justamente en línea con nuestro propósito, identificamos la relevancia de conducir un conversatorio relacionado a los errores que cometemos típicamente en la gestión de los proyectos. Errores que ponen en riesgo el flujo de caja de la obra y en general la salud financiera de la empresa constructora. Bien, también es propicio mencionarles que próximamente estaremos por iniciar el curso Gestión de Finanzas para Proyectos de Ingeniería y Construcción, curso que será dictado por José Amador Jaime, quien el día de hoy nos acompaña como panelista en este webinar. Bien, el webinar que vamos a llevar a cabo el día de hoy será desarrollado bajo el formato de conversatorio, a través del cual interactuaremos con los invitados mediante el planteamiento de preguntas relacionadas al tema, con el propósito de intercambiar ideas desde diversos puntos de vista y experiencias que enriquezcan la discusión. Bien, finalmente, antes de presentarle ya a nuestros invitados, ahí en pantalla ustedes pueden ver, estamos compartiendo algunas recomendaciones, ¿no?, para el buen desarrollo de nuestra sesión, en el cual vamos a procurar mantener los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas, y mantendremos la interacción o las consultas que pudiéramos tener a través del chat que nos proporciona el Teams. Bien, entonces damos inicio a la presentación de nuestros invitados. Y en primer lugar quisiera darle la bienvenida a José Amador Jaime. José, bienvenido a este webinar. Encantados de tenerte nuevamente. José es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en finanzas, ¿no?, con un PhD de finanzas en ESAM y estudios de maestría en administración con mención en gestión de empresas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. José cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector construcción, habiéndose desempeñado exitosamente como gerente de finanzas, ¿no?, en empresas como HLC, en COSAPI, y bueno, y también ha tenido posiciones similares en CAME Contratistas, así como ha tenido también la oportunidad de tener roles de director en empresas como Mixa y Arriende Equipos. Asimismo, José también cuenta con alta experiencia en la docencia de cursos relacionados justamente al tema que nos trae el día de hoy, al tema de finanzas para la construcción. Muchas gracias nuevamente, José, por acompañarnos y bienvenido al webinar. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Billy. Gracias por invitarme a este webinar. El mundo, como sabemos, ya desde hace buenos años viene atravesando situaciones de muchos cambios en el campo del conocimiento, ¿no? Y felicito la iniciativa tuya de promover estos encuentros porque justamente ayudan a mantenernos actualizados acerca de temas, en este caso puntuales, que tienen que ver con el sector construcción.
Muchas gracias nuevamente. Genial, José, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Y bueno, a continuación voy a también presentar a otro de nuestros panelistas. Bienvenido, Lizardo Helfer. Lizardo es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en Administración de Negocios por la Escuela Superior de Administración de Negocios para Graduados ESAN. Lizardo ha sido gerente general, ¿no?, en algunas de las más importantes empresas constructoras, tales como HLC Ingeniería y Construcción, COSAPI, San Martín, Contratistas Generales, entre otros cargos que ha desempeñado en su trayectoria profesional. Tiene más de 30 años, ¿no?, en roles de gerencia de operaciones, gerencia de proyectos, de infraestructura, ¿no? Tanto en construcción como en el sector minería, ¿no? Y ha tenido justamente participación en proyectos que involucran relacionamiento con clientes tanto nacionales como extranjeros. Bienvenido, Lizardo, al webinar. Está en mute, por si acaso. ¿Estás en mute, Lizardo? Creo que sí. Disculpen. Ah, Buenas ok. noches a todos. Les decía que mi primera reflexión respecto del webinar tiene que ver con una pregunta que quiero dejar ahí flotando, que la desarrollaremos seguramente a través del webinar mismo. Y Ujú. es, ¿quién de todos nosotros que ha participado en proyectos ha podido identificar que un proyecto se hace desde el inicio como se planificó? Seguramente que pocos, pero creo que por ahí empieza la gran discusión de lo que puede ser un flujo de caja. Gracias, Billy. Gracias, Lizardo, y gracias también por el desafío, por la pregunta, ¿no?, que también nos lleva a pensar a imaginar los múltiples cambios que experimentamos en realidad después de nuestro primer planeamiento, si lo comparáramos con el as-built, ¿no?, con la forma en que terminó finalmente el proyecto, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no?, tanto desde el punto de vista financiero como operativo, ¿no?, en general, ¿no? Bueno, vamos ahora también darle la bienvenida a Enrique Quispe, quien es licenciado en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero de sistemas por la Universidad Federico Villarreal, máster en finanzas por la Escuela Superior de Administración de Negocios para Graduados, ESAN, y MBA por la Universidad de Alcalá de España. En su experiencia profesional, Enrique tiene actualmente el rol de jefe de Administración y Finanzas en una importante empresa constructora del medio. Ya se imaginarán por el logo que tiene al fondo detrás de su foto de presentación. Posee más de 14 años de experiencia profesional en el sector de ingeniería y construcción en empresas de primer nivel. Además, cuenta con experiencia como docente universitario en pregrado y posgrado en cursos relacionados a finanzas, finanzas corporativas y administración financiera. Bienvenido, Enrique, al webinar. Gracias, buenas noches, Billy, buenas noches con todos. Buenas noches, José, buenas noches, Lizardo. Qué gusto verlos. Sí, básicamente ya han indicado tanto Lizardo como José por dónde más o menos se puede encaminar este Ujú. webinar. Yo me siento contento por la invitación que me han hecho y obviamente feliz de poder contribuir desde el aspecto financiero, digamos, en los proyectos de construcción, que es nuestro día a día, digamos, ¿no? Entonces, gracias por la Genial. invitación, Billy. Gracias a ti, Enrique. Y bueno, yo he tenido el privilegio de trabajar con todos ustedes en distintos momentos de mi carrera, ¿no? Bueno, en realidad, y hemos interactuado, ¿no?, cuando no hemos trabajado juntos, nos hemos mantenido bastante contacto y va a ser un gusto poder llevar este espacio de webinar que hemos generado, ¿no?, y discutir sobre este tema tan relevante que es el que nos trae el día de hoy a conversar aquí. Bien, entonces vamos a comenzar en este momento ya no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Estamos todos aquí eh, en el spotlight, ¿no? Y quisiera que tengamos una conversación en torno a ciertas preguntas, ¿no?, cuestionamientos que nos podemos hacer, ¿no? Y a propósito del tema, ¿no?,
que hemos denominado a este webinar, ¿no? Los errores que ponen en riesgo el flujo de caja en proyectos de construcción. Empezaría por esa consulta, ¿no? José, tal vez tú nos podrías comentar un poco tus impresiones respecto al tema del webinar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de situaciones o errores son los que nos ponen en riesgo, ¿no? Desde el punto de vista financiero, ¿no? Como contratistas. Me gustaría que compartas con nosotros tus reflexiones al respecto. Sí, bien, bueno. La pregunta es interesante, ¿no? Los errores que ponen en riesgo a la caja, diría Ujú. yo, en un Ujú. proyecto de construcción, ¿no? Eh, Correcto. yo identificaría varios. Por ejemplo, un error que solemos cometer muchos profesionales es precisamente no hacer el flujo de caja. Manejar el proyecto sin un flujo de caja, ¿no? Eso pone en grave riesgo el flujo de caja del proyecto, porque no tienes un horizonte, ¿no? Es como ir en alta mar sin el GPS, ¿no? En estos Claro. tiempos, antes sin la brújula. Eh, qué otro error, ¿no? El no gestionar una cobranza adecuadamente. Es un error que se suele cometer también y que pone en riesgo el flujo de caja, ¿no? Muchos tenemos una especialidad y nos abocamos solamente a esa especialidad y no nos damos cuenta que el mundo ya cambió. Hoy día un gerente de proyecto que lidera una obra, tiene que conocer, así como conoce su aspecto técnico, también el aspecto financiero profundamente. Y así también el aspecto comercial, seguramente, y hasta el legal, y hasta el comercial, porque es el que tiene la relación más cercana con el cliente ahí en el campo, ¿no? Otro error al que se puede poner en riesgo es, por ejemplo, el no negociar oportunamente con los proveedores el término de pago de sus deudas, ¿no? Otro error, no considerar el riesgo que existe por cobertura por diferencia de tipo de cambio en el tiempo. Tú hoy ganas una obra y el tipo de cambio está en 3,58, creo, ¿no? Yo no sé pues si seguirá bajando el dólar. 6.333. Está bajando Sí, un poco. Ujú. Sigue sí, bajando. entonces hace un año estuvo en 4. Entonces, no gestionar ese aspecto del flujo de caja definitivamente que va a afectar. Puede afectar positiva o negativamente, ¿no? A flujo de caja. Entonces, ahí tenemos que cubrirnos. No gestionar la capacidad financiera de la empresa. ¿Qué quiero decir Ujú. con eso? Que una empresa chica, digamos de un patrimonio de 20 millones de soles, se lance a hacer un proyecto de 100 millones de dólares, por exagerar. La pregunta ahí es, ¿está capacitado una empresa de esa envergadura para cargar semejante peso? ¿O es que en el camino se va a quedar sin gasolina, ¿no? Entonces, todas esas cosas, el flujo de caja te ayuda a mirar oportunamente todo eso, ¿no? Eh, Tengo varias más, pero yo también quiero Claro. dejarle algo pues a Enrique y a Lizardo que amplíen, ¿no? Y ellos tienen mucha Yo, experiencia en esto también, así que ya yo seguiremos pudiera, conversando. yo creo que José Adelante, Carlos. ha tratado de abarcar todo. Lo que yo pudiera complementar, que me parece un error, digamos, garrafal, digamos, es que, complementando lo de José, ya José dice no hacer un flujo de caja, ¿de acuerdo? Hay empresas que hacen el flujo de caja, pero no lo usan para gestionar el proyecto. Y eso ya es como que haces la tarea por cumplir, pero no lo usas para justamente poder gestionar nuestro proyecto. Entonces, y bueno, y otro tema complementario sería, efectivamente, a veces
los ingenieros, yo también soy ingeniero, pero a veces los ingenieros nos centramos solamente en el resultado operativo, en la rentabilidad, digamos, y nos olvidamos de la caja, ¿no? Las empresas finalmente no quiebran por rentabilidad, las empresas quiebran por temas de caja, en realidad, por liquidez. Entonces, son temas que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Genial, Enrique. Sí. Muchas A ver, gracias. yo quisiera Sí, adelante, agregar un Lizardo. poco a los comentarios que se están haciendo, una perspectiva un poco diferente respecto de qué pone en riesgo la caja de un proyecto y tal vez hasta la de la empresa. Tiene que ver básicamente, creo yo, con el tema de hacer las cosas como corresponde y comunicarlas. Muchas veces tenemos estancos en el cual el que hace el presupuesto tiene las ideas más o menos claras de qué es lo que se pretende hacer con el alcance del proyecto. Se hace incluso una simulación de flujo de caja, como dice Enrique, no se gestiona y no se transmite al área financiera, o el área financiera no se involucra con el proyecto, o el proyecto no involucra al área financiera. Entonces resulta más de una vez que temas complicados de adquisiciones, y ya estoy hablando también de comunicación con el área logística, terminan poniendo en problemas al proyecto, ¿no? O sea, se hacen flujos de caja sin un análisis muy profundo, y el riesgo es que probablemente haya que comprar adelantadas muchas cosas que pudieran llegar en forma tardía al proyecto, pero que necesitan desembolso de dinero, y este desembolso de dinero tiene que haber estado previsto. Yo creo que la comunicación termina siendo un factor muy importante en esto de la caja. Y yo hacía una pregunta al inicio y una primera reflexión respecto a lo que pudiera esbozar una respuesta. Tiene que ver justamente con esto, ¿no? O sea, la comunicación, de que el cambio del proyecto, que es constante, va a variar constantemente los modelos de flujo de caja. Por lo tanto, una mala comunicación o una mala percepción de estos cambios, o en el área logística o en el área financiera, terminan impactando la caja, y ya veremos qué cosa es lo que pasa cuando eso sucede, ¿no? Gracias, Lizardo, por las reflexiones, ¿no? Y estamos viendo, bueno, en general se han señalado varios aspectos que ponen en riesgo a la caja, ¿no? Y podríamos decir que al final el flujo de caja del proyecto va a ser va a ser la consecuencia, ¿no? De una serie de acciones o omisiones que tomemos, ¿no? En nuestra gestión financiera del proyecto y de la empresa, inclusive, ¿no? Porque algunas decisiones de corporativo pueden terminar también afectando al flujo, ¿no? del proyecto, ¿no? Recuerdo situaciones en las que en algunas empresas que tienen dificultades, ¿no? A un proyecto que no tiene problemas de flujo, lo pueden meter en problemas de flujo al tomar sus fondos para usar en otros proyectos, ¿no? Y entonces ahí estaríamos hablando ya no de una falta de gestión de la obra propiamente, sino de una estrategia corporativa que por ahí no le hace bien al proyecto, pues, ¿no? Entonces, y en línea de eso quisiera lanzar una siguiente pregunta, ¿no? Que va en relación a eso, ¿no? En qué casos creen ustedes que son útiles y necesarios, ¿no? La implementación de fideicomisos, ¿no? ¿Creen que es una figura necesaria en nuestro sector, ¿no? Los clientes nos la están pidiendo, ¿no? O no se está aplicando mucho, ¿no? Quisiera que opinemos un poco en torno a esa figura, ¿no? Que les acabo de mencionar, ¿no? Que estoy seguro que ustedes tienen una opinión al respecto. ¿Alguien en específico o puedo opinar? En realidad,
Si es Ya. que, si es que quieres opinar, podrías El darnos tu opinión. tema del fideicomiso, hay que de alguna manera tratar de ver las partes, digamos, las ventajas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el momento en que el sector construcción, a consecuencia de tanto la Bayato, Club de la Construcción y estos temas, se han visto incrementados, digamos, en cuanto al riesgo. Entonces, fue una de las razones principales por la cual muchos clientes empezaron a exigir fideicomisos a las empresas. ¿Por qué? Porque este fideicomiso lo que hace es, de alguna manera, encapsular el proyecto y hace que ese proyecto, desde el punto de vista de caja, digamos, sea inembargable. ¿Qué significa eso? Si la empresa tuviera problemas, los fideicomisos, que de alguna manera es donde está el dinero de cada proyecto, de alguna manera estarían, digamos, cubiertos o protegidos, digamos, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por las cuales se han venido implementando. Sin embargo, como les digo, es una herramienta que puede servir no solamente por, por estos temas, digamos, coyunturales o estos temas mediáticos, Ujú. digamos, sino que también, como te digo, es una forma de encapsular y hacer que las empresas contratistas no usen fondos de un proyecto para otro proyecto. Eso para nosotros o desde el punto de vista financiero es fundamental. Eh, que sabemos que hay muchas empresas que no administran adecuadamente su flujo de caja y empiezan a combinar flujos de un proyecto a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera se evita eso? De alguna manera con el fideicomiso se ha podido evitar esos temas. Gracias, Enrique. Y me Nos da permite cierto orden, ¿no? complementar Ah, un poquito. José, y adelante, tal vez quieres complementar. Sí. El sector construcción, como aquellos que hemos vivido todos nuestros tiempos en este medio, sabemos es un sector de alto riesgo, ¿no? Y lo digo porque una prueba de que es de alto riesgo es que, por ejemplo, eh, venden como 10 y su patrimonio es 1. O sea, venden 10 veces su patrimonio. Es así como se maneja el sector de construcción. Y entonces tienen, en su estructura financiera, tienen pasivos muy grandes versus su patrimonio. Es común encontrar empresas constructoras que sobrepasan el límite de la ratio de pasivo total versus patrimonio más de 2. Y el sector financiero, por ese tema, más los otros que ya comentó Enrique, entonces lo consideran como un sector de alto riesgo. Eso es número uno. Número dos, el sistema financiero se mueve en base a colocaciones y se mueve, genera sus utilidades o hace sus operaciones en base a, además de colocaciones, a colocación de garantías, cartas fianza, cartas de crédito. Entonces, el sector financiero le conviene trabajar de alguna manera con el sector construcción. Entonces, el esquema del fideicomiso es una figura que, si bien es cierto, existe hace muchísimos años legalmente en el país, recién empieza a utilizarse, yo recuerdo, en el año 2001, más o menos. Yo me acuerdo muy bien, en esa fecha, 2001, en el país se habían constituido antes como 30 fideicomisos antes de esa fecha y no tenían nada que ver con flujo de caja de obras. Eran otro tipo de fideicomisos. Entonces, eso demuestra un poco también la escasa vanguardia que tiene el Perú con respecto a productos financieros, ¿no? Productos que en otros países ya son muy comunes de utilizar. Entonces, en esa época, hablo 2000, me remonto a esa época, los bancos tenían mucho dinero, mucha capacidad, pero no tenían a quién prestar. Y habían empresas en crisis. La gran cantidad de empresas constructoras estaban en crisis. Y ahí nace la idea creativa del fideicomiso, ¿no? ¿Cómo hago para financiar a esta empresa un proyecto teniendo yo como banco cierta seguridad? Primero, que me demuestre que el proyecto es negocio. ¿Cómo? Revisando su presupuesto. Segundo, que me muestre su flujo de caja. Ojo, ya tiene que mostrar el flujo de caja.
para que el banco vea más o menos cómo va a ser el comportamiento de tu liquidez para saber si solamente necesitas fianzas o también vas a necesitar dinero, ¿no? Y una vez que el banco determina de que el negocio es negocio para el constructor, también lo va a hacer para quienes intervengan en él, proveedores, bancos, etcétera, y entra. Entonces, se creó la idea de fideicomiso, pues, y lo que dijo Enrique, exactamente. El fideicomiso encapsula el proyecto, lo encapsula, lo aísla, de manera que obliga a la empresa a que, primero, tenga una protección legal, primero, y segundo, a que se maneje en flujo de caja separado, que creo yo, a partir de los años 2000, es una práctica que se empieza a hacer común en las empresas y que además entiendo que hay entidades financieras que están obligando a que sea así para tener un orden en el manejo, ¿no? Porque como decía Enrique hace un ratito, se puede perder la real visión del negocio y se te puede generar una ilusión óptica de los mil demonios, porque estás perdiendo plata en tus horas y de repente ganas una obra, recibes un adelanto, ¡pum!, entra a la caja general y tú crees que estás en el paraíso, cuando en realidad esa plata, ese dinero que entró es un pasivo, porque simplemente es un adelanto que te han dado para una nueva obra, ¿no? Entonces es trascendental. Es muy importante este producto. Sí. Genial, genial. Mira, yo Gracias solamente por... para complementar un tema con fideicomisos, yo creo que es una herramienta muy buena para, no solo para lo que estábamos hablando, como dijo Enrique, puede utilizarse para otro tipo de estructuras financieras. Sí. Pero una cosa que ha sido muy útil acá y que yo he visto que ha funcionado bien ha sido de que las empresas han ya no requerido fianzas, por ejemplo, por adelantos en efectivo, ¿no? Entonces, al no dar fianzas en efectivo, yo creo que es un buen punto porque las capacidades de los contratistas también están en relación a su capacidad de dar estas fianzas, ¿no? O sea, creo que es un buen producto y como digo, es una herramienta que puede servir bastante para muchísimas cosas realmente. Yo Sí, creo que Genial. correcto. Genial, podríamos concluir entonces que aunque no fuera obligatorio, aunque no fuera un requerimiento de tu cliente, o sea, a las constructoras le vienen bien este tipo de herramientas para ordenarse y para hacer una gestión más, más estructurada, ¿no? De los fondos Sí, de cada obra, ¿no? al Yo final creo Ahora los que no, termino ordenando realmente. sí, ahora no necesariamente tienes que entrar a un esquema de fideicomiso si no te lo exigen, ¿no? Porque el ya fideicomiso tenemos en cuenta que tiene un costo. tiene un costo. Maneja tus proyectos de manera separada. Proyecto como si fuera cada obra, ¿no? Eso te establece un orden extraordinario y te genera una herramienta adicional de gestión, porque ahí vas a ver tú cómo está el flujo de caja de la obra, que es la sangre. Es como la sangre del ser humano. Y si no hay suficiente sangre, nosotros si no tuviéramos sangre, no estaríamos acá. Claro, Eso pasa con genial. las obras, ¿no? Genial, genial, José. Y aprovechando tu comentario, José, que ahí le quería hacer una pregunta a Lizardo, ¿no? Bueno, tanto tú, José, como Enrique, ¿no? Son especialistas y siempre han dado soporte a los proyectos desde el área financiera. En su experiencia, Lizardo mayormente lo han responsabilizado ya por el resultado de la operación propiamente, ¿no? Entonces, Lizardo, ¿tú qué riesgos ves que se materializan, ¿no? Cuando el proyecto anda con el flujo de caja negativo, ¿no? O sea, ¿qué cosas se complican en el proyecto? ¿Qué riesgos empiezan a afectar, ¿no? El buen desempeño de la obra, ¿no? Según tu experiencia. Mira, lo primero que se me ocurre es que cuando falta dinero, como en Ujú. cualquier situación, empiezan problemas con proveedores, con el personal, problemas contractuales, eh, temas de plazo con la obra porque los proveedores no te cumplen, hay un riesgo de costos porque los costos comienzan a subir. Yo creo que es en realidad el no tener el tema de la caja presente y tenerla bien controlada y gestionada. Tiene pues, o sea, un proveedor mal pagado no te va a cumplir.
o no te van a traer las cosas en el momento que requieres. Ahí empiezas con problemas de plazos. Y cuando empiezas con No. problemas de plazos, tú sabes que los contratos siempre tienen temas de alcance, costo y plazo, ¿no? Además de calidad, seguridad y todo, pero tangiblemente te miden básicamente plazos, ¿no es cierto? O sea, te dicen, oye, un proyecto tiene por definición un inicio y un fin. Y si ese fin es modificado, tiene penalidades. Y más aún, hoy día se hacen pues subprogramas. Y los subprogramas te dicen, oye, tienes hitos intermedios que también tienes que cumplir. Entonces, yo creo que el plazo termina siendo un tema muy importante dentro del contrato. Y si se incumple, tienes problema contractual. Y el problema contractual ya te lleva a utilizar recursos en abogados, en esperar que te paguen lo que te tienen que pagar. El costo del dinero comienza a ser más alto, el proyecto no se termina. Entonces hay riesgos operativos, ¿no? Y al haber riesgos operativos, los costos también comienzan a incrementarse en forma exponencial, ¿no? O sea, más tiempo, más gasto general, más costos que no estaban previstos, pleitos pues, que van y que vienen, al final son costos y tiempos y plazos, No. y eso es crónica de una muerte anunciada para un proyecto, ¿no? Lizardo, definitivamente me viene a la mente un tema y solamente qué difícil es cuando no tienes el respaldo de la caja, ¿no? También entre la cantidad de proveedores de los que tú quisieras contratar, no puedes contratar a todos, ¿no? Tienes que irte por los que van a poder acomodarse o alinearse a las condiciones que tú puedes, ¿no? Puedes asumir, ¿no? Eso también es una restricción a tu gestión, ¿no es cierto? Claro, Eh, imagínate por un momento nada más, ya, o sea, te lo cuento porque una vez vi una experiencia un poco complicada por temas menores para terminar un proyecto. Había un proveedor al que no se le había pagado por X motivos, ¿ya? No era falta de ya, caja, pero fue de X motivos y faltaba, por decir una cosa menor, un perno. Y sin ya. ese perno no podías terminar de dar el alcance final al proyecto. Entonces, parece mentira, pero Claro, esas cosas suceden si es que tú no tienes las cosas bien controladas. Y parece claro, bien, mentira, pero un perno puede ser tan difícil de conseguir porque tiene alguna característica y que te lo vende un solo proveedor claro, y el proveedor no te lo da, no te lo vende porque no le pagaste. Y normalmente es porque claro. falta caja, pues, ¿no? Sí, correcto, correcto. Billy, Sí, José. yo siempre comparo el tema de la caja con... Siempre me gusta comparar la empresa con la persona. Ay, Eh, bien. una persona que no tiene sangre muere. Una empresa que no tenga caja es el inicio, es grandemente probable que es el inicio de una gran crisis que podría llevarlo a la quiebra. Ahora, eso es como una reflexión general, ¿ya? Es bien importante tener eso en cuenta, sobre todo en este negocio y seguramente que la gran mayoría, por no decir todo lo que está en este webinar, pertenecen al sector. Eh, tenemos que tener claro lo siguiente, ¿no? El sector construcción es un sector donde convives diariamente con el estrés. O sea, si tú no quieres tener estrés, estás en el sector equivocado. Este es un negocio de mucho estrés. ¿Por qué? Por el negocio de riesgo, porque es un negocio de mucho riesgo, por lo que ya dije hace un rato, tiene un patrimonio de 10 y su deuda es 4. eh, tiene un patrimonio de 10 y vende 200. Entonces lo hace de mucho riesgo. Y a eso agrégale la parte técnica. El señor Lizardo se va al proyecto, hace el hueco y se encuentra con una momia y tiene que parar la obra. Entonces, es un negocio de mucho estrés. Entonces, ¿cómo hacer para poder manejar este negocio de estrés? Hay que prepararse. Así como está preparado técnicamente, hay que estar preparado en los diferentes campos, como decía hace un rato, ¿no? Eso. Y otro tema muy importante, está preparado psicológicamente también. Ese Emocionalmente, aspecto juega un emocionalmente. rol muy importante, Claro. ¿no? Y un factor trascendental
que siempre me gusta comentarlo a mí, es la gente con la que tú trabajas. Me refiero más que a nivel técnico, ¿ah? Persona. ¿Con qué persona te rodeas? ¿Con qué clase de persona? Eso ya sale un poco de los términos que estamos hablando, del financiero, del técnico, lo que sea, ¿no? Pero creo que vale la pena mencionarlo. Gracias, Mira, Vale doctor. la pena yo mencionarlo. quisiera complementar lo que Sí, Enrique. mencionan. En realidad, debería de ser así en nuestra vida ya. Los aspectos financieros deberían de haber sido desde una educación muy básica, porque todas las personas los deberíamos de manejar. Entonces, como dice José, estamos en un sector donde efectivamente vivimos, digamos, ese estrés, esa presión, al menos los que estamos en la parte financiera también, mucho más de repente, no lo sé, por la situación tenemos que conseguir de la mejor manera, digamos, el financiamiento, pero sin embargo nos ayudaría a disminuir ese estrés, digamos, si es que todo el equipo de proyecto y toda la empresa, de alguna manera tenemos dos aspectos importantes que en verdad son generales, pero que son importantes no solamente para la construcción, sino para la vida, que es el aspecto comercial, ¿ok? El equipo de proyecto tiene que saber vender, tiene que saber negociar el proyecto, vender y negociar, porque hay cosas en las que tú te tienes que sentar, a veces, casos que he visto, por ejemplo, a veces no te aprueban la valorización porque de repente hay una observación en el, no sé, pues en el 3% de toda la valorización y por llegar a la exactitud te terminas como que peleando, digamos, y no te aprueban toda la valorización, que eso va a impactar en el flujo de caja. ¿Ok? Entonces, no tener claro el aspecto comercial y el aspecto financiero, entonces uno se enterca y dice, o sea, tranquilamente tú puedes decir, oye, ese 3% lo revisamos después, págame el 97% y vas avanzando y le vas dando oxígeno al proyecto. Entonces, el aspecto comercial y el aspecto financiero, que aparentemente deberían de ser tan básicos, es algo realmente crucial y hay que tenerlo, hay que ponerlo a disposición, digamos, de toda la compañía, ¿no? Hace poco en la empresa discutíamos eso, en realidad. Sí. Todos tenemos que tener algo de comercial, toda la compañía, y todos tenemos que tener algo de temas financieros que nos van a permitir ayudar o a bajarle un poco ese estrés que efectivamente comenta José, ¿no? Ujú. A mí me extraña que Enrique hasta ahora tenga su cabello negro. Es que ¿Ah? lo que pasa es que ya con la nueva información también estoy tratando de manejar ese estrés, precisamente. También vamos aprendiendo la nueva generación, digamos, vamos aprendiendo las metodologías de poder canalizar. Lo que sí no me estoy salvando es el tema de la caída de cabello, por ejemplo. Me dicen que es hereditario. Yo sí. Ah, ay, ay. Interesante. Enrique, oye, gracias por el aporte también. Y bueno, aprovechando tu comentario, ¿no? Acabas de mencionar una situación que depende, ¿no? Del conocimiento que puedan tener, ¿no? Y de la importancia, la relevancia, ¿no? Y el compromiso que pueda tener el equipo de proyecto, ¿no? Con el manejo de este aspecto, ¿no? ¿Qué otras acciones o omisiones consideras que podrían afectar el flujo de caja del proyecto? Me refiero a acciones o omisiones del equipo de proyecto, ¿no? Acabas de comentarnos una, ¿no? No sé si se te vienen a la mente otras en las cuales el equipo por ahí, si tuvieran tal vez Básicamente, una ya mire, mejor yo sé que preparación. hemos hablado un poco de todo un poco, digamos. En principio es dotar de capacidades financieras al equipo de proyecto, ¿ok? La empresa no tiene que dejar de lado eso a dotar de esas capacidades, capacitarlos, tanto en el Ujú. aspecto comercial como el financiero como conclusión. Y el otro tema es que va con la primera pregunta o con la primera parte que mencionaron, es que y este es un error de verdad que yo lo veo constantemente. Eh, una cosa es no hacer el flujo de caja, que ya eso sí es como que estuvieras manejando tapándote los ojos, eso sí es como Ujú. un suicidio, digamos. Pero el otro tema es hacerlo el flujo de caja y no usar como una herramienta de gestión. O sea, realmente eso es clave. O sea, porque
Y yo veo que lo hacen, pero no necesariamente lo usan, porque normalmente se están enfocando al resultado del proyecto, a la rentabilidad. Y como yo mencioné al inicio, me parece crucial comprender que una empresa muchas veces, a veces tienes que sacrificar rentabilidad, pero lo que no vas a poder es sacrificar temas de caja, porque al final eso te puede mandar a la quiebra. Mm. Hay un aspecto también, además de lo que menciona Enrique, que es muy importante, es el tema de sobre estoquearte en obra, ¿no? O sea, ese es un Otro error. error garrafal. Un ejemplo claro, ya lo he vivido hace muy pocos meses. Arranca una obra y se necesita, digamos, por decir un número, ¿ya? $1 millón de EPPs, los equipos de seguridad. Se van a necesitar a lo largo de la obra $1 millón. La obra dura 1 año y medio. Y a algún genio se le ocurre comprar $1 millón al contado al inicio del proyecto, por ejemplo, ¿no? Eso es una, no sé, pues, es una acción no aceptable, ¿no? Para una persona que conduce un negocio. Otro tema importante es que no nos centremos solo en el flujo, es bien importante eso, ¿ya? Porque esto tiene, el tema financiero va mucho más allá. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que un gerente de proyecto, alguien que maneja un proyecto, tiene que estar preparado íntegramente, como lo decía yo al inicio, los tiempos cambian tanto que hay que estar preparados y tiene que estar capacitado para saberlo, para saber interpretar un estado financiero. O sea, eh, y es muy común que esto no sea así, ¿no? Entonces, esto es un cambio que hay que dar porque son cosas que van a ir de alguna manera sirviendo de base para nuestro crecimiento profesional, ¿no? Es muy importante tener el conocimiento financiero desde la interpretación de un balance, saber en qué me implica una cuenta por cobrar de más de 90 días, tanto inventario, por qué la pérdida, mi pasivo de largo, corto plazo, mis ratios, interpretar los ratios. Esos son aspectos bien, bien importantes porque nos da una visión impresionante, porque finalmente el estado financiero es como el análisis, arroja ratios que te dicen mucho. Así como cuando uno va a la clínica a hacerse sus análisis y te dicen, "Oye, usted está con colesterol 400, Ujú. entonces tiene que tomar medicina", los ratios financieros te dicen exactamente lo mismo. Y ahí el médico aplica la medicina. Entonces es importante tener un conocimiento ya más amplio en el negocio, ¿no? Que abarque el tema financiero también. Bien, gracias José. En efecto, y bueno, con eso hemos abordado también lo importante es que, lo importante que es que el equipo de proyecto tenga ciertos conceptos financieros mínimos, ¿no? Para poder contribuir, ¿no? En la gestión financiera, aspecto que muchas veces el equipo de proyecto, dependiendo de la empresa, ¿no? Y dependiendo de las políticas de la empresa, el equipo de proyecto podría sentir que ese no es su tema, ¿no? Que su tema, y por ejemplo lo que mencionaba Enrique, ¿no? Si es que hay un gerente de proyecto que solamente se concentra en el resultado económico, ¿no? O el resultado operativo, también lo conocen así, generalmente es porque en torno a ese resultado económico es que giran seguramente sus incentivos, ¿no? Es por lo que más le preguntan, ¿no? Entonces, porque en general, no sé, seguramente si no le preguntaran por eso, tampoco lo tendría tan Mm, presente, ¿no? Como No, también hay Billy, gerentes, ¿no? Hay gerentes lo que Billy, solamente se principal, concentran en construir. Pero, otro error que pone en riesgo un flujo de caja, ya que lo pusiste como tema central, ujú, y justo ahora mientras tú ibas hablando se me venía a la mente, es por ejemplo no programar, no planificar las compras. Y lo he ya, visto bastante. Por ejemplo, ujú, ¿no? Arranca la obra y tú tienes que saber, pues, que vas a necesitar, digamos, 100 toneladas de fierro, ¿no? Y planifica las compras y negocias con tiempo con tus proveedores y eso te da capacidad de negociación, comprar con tiempo y encargar al área de logística, darle el tiempo para que negocie, busque los mejores precios, ujú, plazos, etcétera, ¿no? Normalmente suele ocurrir que esto no ocurre,
que no sé por qué razón el jefe de la obra se da cuenta de que para la semana siguiente necesita 10 toneladas de fierro y manda la orden de compra y entonces en logística tiene que simplemente comprar al primero que tenga y al precio que sea. Eso también te perjudica el flujo de caja. Yo quisiera complementar sobre el tema de los incentivos, ¿no? Si bien es cierto, pueden haber empresas que de repente no están gestionando, digamos, la forma de cómo medir esos incentivos, porque en realidad sí debería de involucrarse o debería ser parte de una de sus medidas o de uno de sus KPIs, digamos, del gerente de proyecto, por ejemplo, aspectos financieros, porque el símil que deberíamos de tener claro es lo siguiente, ¿ya? El gerente de proyecto es como un gerente general de una compañía. En este caso es como un gerente general de un proyecto. Como sabemos, un proyecto es único, nunca se va a volver a repetir el mismo proyecto por más que construyas la misma cantidad, digamos, de pisos en otro lugar, es otro proyecto. Por ende, el gerente de proyecto tiene que ser como un gerente general. Y al ser como un gerente general, no puede decir que no es parte de su responsabilidad la administración financiera de ese proyecto. ¿Me dejo entender? Entonces, ahora, ¿cómo haces que cambie su forma de pensar? Porque te puede, oye, eso que se encargue el área financiera, justamente cambiando esos KPIs o esa forma de medir esos incentivos de los proyectos, ¿no? Yo- Interesante. ¿Qué opinión tiene Lizardo al respecto, no? sí, yo Lizardo ha quiero sido el complementar. gerente Mira, general. la verdad es que es cierto, la gente de proyectos tiene que conocer herramientas financieras, es básico. Creo que hay riesgos, efectivamente, en el tema de la planificación, hay riesgos muy importantes. El tema comercial que lo ha tocado Enrique también es un tema importante, porque muchos de los proyectos tienen ya parámetros definidos al momento que se toman, ¿no? O sea, yo hago un presupuesto y el presupuesto tiene que estar reflejando los costos integrales del proyecto. Luego lo tengo que pasar a tiempos, ¿no es cierto? O sea, si tengo las cantidades, los precios, puedo tranquilamente o debiera poder hacer una planificación. Esta planificación la tengo que ir desarrollando, ¿no es cierto? Y la tengo que ir modificando de acuerdo a los parámetros que el mismo proyecto tiene. Ese ejemplo de, por ejemplo, hacer una excavación y encontrar una momia y paralizar el proyecto puede paralizar muchísimas cosas de la planificación y eso significa riesgos contractuales. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Existe y es correcto, este es un negocio de mucho riesgo. Los plazos, los costos y los alcances pueden estar variando constantemente. Dejar sin herramientas a la gente para que cumpla su función puede ser un problema. Hoy día, felizmente, se cuenta con multitud de herramientas como para poder estar comunicados. Y yo voy a insistir en esto de la comunicación porque el hecho de trabajar en forma coordinada debiera ayudar a que las herramientas que pudieran no estar manejándose correctamente en un proyecto las puedan manejarse desde la oficina central, si fuese el caso, y si no poner a las personas adecuadas en los proyectos. Es un riesgo también que hay que tener en consideración. O sea, si no ponemos a las personas adecuadas en los proyectos, el riesgo financiero es altísimo, ¿no? O sea, ya no quiero hablar del proyecto, su plazo, sus costos, quiero hablar de temas financieros. Una cosa que tenemos que tener en consideración es que el dinero, y todos lo sabemos, tiene un costo en el tiempo, ¿no? O sea, y la rentabilidad ahí, por ejemplo, no es lo mismo pues ganar $100.000 en 3 meses que ganar $100.000 en 2 años, ¿no? Ahí los financieros seguramente que van a comenzar a sacar el BAN y todas estas cosas y podemos hacerlo. Pero a lo que quiero llegar es, efectivamente, el negocio es negocio de riesgos. Es cambiante, hay herramientas hoy día para poder estar cambiando constantemente. Tenemos que enfocarnos, una de las herramientas básicas tiene que ser el flujo de caja del proyecto. Sí. Creo que la empresa tiene que tener la claridad del flujo de caja de los proyectos y del flujo de caja de la misma empresa, ¿no?
Si se trabaja con fideicomisos, si se trabaja con cuentas separadas por proyecto, más fácil de manejarlo. Pero hay una responsabilidad compartida entre todos, ¿no? Para que el proyecto salga bien. Correcto. Logística, finanzas, el área comercial, el área de presupuestos. Salir en un contrato con flujo de caja neutro no es lo mismo que salir con un flujo de caja en el cual la empresa tiene que poner capital de trabajo, que también tiene un costo. Y si nadie se da cuenta, probablemente el costo financiero no se ponga. Entonces, yo sí creo, y voy a insistir mucho en esto, porque creo que las herramientas hoy existen, y son muy sencillas. El webinar lo estamos haciendo cada uno probablemente de nuestras locaciones más cómodas. Ujú. Entonces, Sí. hablar y conversar, y estar en contacto con los que tienes que estar es importante. Yo creo que buena parte del éxito de los proyectos, y esto implica la parte financiera, es trabajar en equipo, ¿no? O sea, no voy a poder hacer mis compras previéndolas si es que no se lo comunico a nadie, si es que no lo hago. Claro. Si supongo que lo hago, tengo que decirlo, porque si no lo digo es igual. 100 toneladas de acero, como decía José, de repente las puedo comprar mañana, ¿no? Porque Claro. te venden el acero acá. La pregunta es, oye, ¿qué pasa si tengo que comprar algún equipo o algo especial que demora 6 meses en venir al país? Y no me he dado cuenta. Y tengo que comprarlo a último momento y tengo que traerlo probablemente en embarques de avión, etcétera. Puedo estar haciendo Supuestamente. fracasar el proyecto en costos y financieramente de todas maneras. Claro que sí. Mira, Entonces, por ahí creo que estamos, ¿no? sí, Lizardo, en efecto, son varios, varias aristas que tiene estos errores, ¿no? Y varias implicancias. Y bueno, por ahí los remedios que planteas están en la línea de la coordinación, ¿no? La adecuada selección de los profesionales que se van a poner a cargo, ¿no? De los proyectos, ¿no? Quisiera recoger en este punto, ya hemos hablado de algunos errores, ¿no? Que por ahí hemos ido compartiendo cada uno de nosotros desde nuestra experiencia, pero en el público también ahí veo un par de comentarios que están siendo coincidentes, ¿no? Respecto a un tipo de situación que daña el flujo de caja, ¿no? Y gira en torno al reconocimiento de adicionales y cambios en el proyecto, ¿no? Lo que nos comentan es que es recurrente que el equipo de proyecto sea débil en fundamentar adecuadamente los reclamos y esto termina impactando al flujo de caja, ¿no? Al ser reclamos, casi siempre son costos ya incurridos y obviamente, ¿no? Si esos costos no estaban previstos en la caja del proyecto, ¿no? Y por tanto no se tiene ese ingreso, ¿no? ¿Qué podríamos comentar en ese sentido, ¿no? Ahí te invito a ti, en primera instancia, Lizardo, ¿no? Respecto a qué alternativas, qué estrategias no te han funcionado para que ese problema no dañe tanto al proyecto, pues, ¿no? Sí, mira, la verdad es que no hay una receta porque como bien dicen, los proyectos son todos diferentes. Sin embargo, yo creo que siempre va a terminar siendo importante haciendo esa planificación de 3 semanas, ¿no? Esas planificaciones cortas en las cuales uno comienza a mirar ya con detalle menor, ¿no es cierto? O sea, cuáles son mis restricciones para poder ejecutar a 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Más allá de haber hecho ya la planificación general, el máster del proyecto, tener los temas de compras bien controlados, la llegada de los equipos, más que todo eso, llega un momento en el que uno tiene que tener ya procesos muy al detalle, planificaciones muy al detalle, y donde uno puede distinguir restricciones, ¿no? Y son de materiales, son de equipos, son de subcontratos, son de personas, son de supervisión. Y estar en contacto con nuestra supervisión, con
aquel que está muy de cerca y mirando el proyecto o el mismo propietario, termina siendo bien importante, ¿no? O sea, ahora tú hablaste de los proyectos NEC que han tenido bastante, han movido mucho el interés del mercado. Yo te digo, ¿no? Ahí hay un concepto que es el aviso en el momento adecuado, ¿cierto? Alerta temprana. La alerta temprana, la Sí. famosa alerta temprana. Mientras más temprano yo me percate de las cosas, más tiempo tengo yo para poder solucionarlas, más tiempo le doy a mi supervisor o a mi cliente para corregir, y tengo que documentar todo esto, ¿no? O sea, cuando ya estamos hablando de temas contractuales, lo único que funciona es la documentación. Dentro de nuestra estrategia de la organización de un proyecto, para evitar estos problemas, tenemos que tener toda una forma de trabajar con documentos que se van generando para poder hacer el seguimiento y para poder hacer luego las reclamaciones que pudieran existir. Nunca olvidarse en estos procesos que hay un tema financiero. Hemos hablado de los tiempos. Y los tiempos tienen que ver con todo, ¿no? O sea, al final el dinero parece mentira, pero nos cuesta, y nos cuesta porque o no lo cobramos o porque no se va a hacer una partida y yo tengo costos que son fijos y que están algunos relacionados con el tiempo y otros no. Entonces, todo eso es parte de un expediente que uno tiene que ir armando por cada variación, por cada uno de ellos, ¿no? Y muchas veces, si hay adicionales, si hay deductivos, también es importante hacer su análisis financiero en específico, porque eso tiene un impacto en el global del proyecto, ¿no? Sí, yo quisiera complementar con experiencias que en verdad desde la parte financiera, bueno, en nuestro caso nos tratamos de involucrar, digamos, en conocer de cerca el proyecto, que es también una recomendación que les daría, digamos, a los financieros, involucrarse en el proyecto. Pero básicamente el tema de la alerta temprana, como complementando en verdad, una cosa es negociar, digamos, un adicional o negociar con tu cliente algo si le has anticipado al inicio, digamos, que negociarlo al final. O sea, te cambia totalmente el esquema de negociación. Anticipando el problema a tu cliente, como ya a través de la alerta temprana que lo han mencionado en los contratos NEC, por ejemplo, que en verdad es un tema, ¿no?, de comunicación, que ya lo resaltó Lizardo, diferente de verdad, cuando ustedes se sientan a negociar desde un inicio, ¿no?, donde el proyecto de repente pueda estar en un 10%, que negociar en un 95% de avance. Cuando estés en un 95% de avance, probablemente hasta tu cliente va a estar un poco terco. ¿Y por qué? Porque tiene cartas fianza seguramente como garantía, y en verdad ya estás en una situación un poquito en desventaja, digamos. Obviamente la idea no es llegar a esos conflictos, pero también quería complementar ese tema importante, ¿no? Sí, José, adelante, querías comentar también. el tema del tema de los adicionales, ¿no?, que afectan el flujo de caja. El tema yo creo que es trascendental en los proyectos, porque partimos de la premisa de que ningún proyecto termina como inicia. O sea, tú vendes un cuadrado y terminas en un octógono, porque es así, y será así toda la vida. Entonces los adicionales van a existir siempre en el negocio de construcción. Aquel que diga que no, no conoce el sector. Entonces, y tenemos ejemplos recientes, ¿no?, de leyes que se querían implementar, incluso anulando los adicionales, es una locura. Entonces, hay que gestionar bien adecuadamente los adicionales, eso es bien importante, ¿no? Para eso existe un contrato. Ajustarse, administrar adecuadamente el contrato, ¿no? Y ahí las empresas cometemos a veces errores continuamente, ¿no? Viene el frente de trabajo, el supervisor, el cliente viene y nos dice, oye, hazme este trabajito también, que la orden de cambio te la firmo después, hazla por favor, y tú de buena gente la haces, y después
todo lo deja para el final de la obra. Te llenaste de un montón de adicionales que no fueron aprobados y al final, a ver, consigue la aprobación. Ya el que te dijo que después te apruebo ya no está en la empresa siquiera. Está en otro proyecto, en otra minera. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Administrar adecuadamente el contrato con respecto a ese punto adicionales, ¿no? Para no tener tanto atraso en el reconocimiento y consecuente pago, ¿no? Y En documentarlo, realidad, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? sí, Sí, son sí, claro, claro. dos ideas importantes que nos han, bueno, que ustedes están coincidiendo, ¿no? Que también Lizardo las comentó, ¿no? De comunicar, anticipar, ¿no? Y también documentar para que esto, en el caso de que no, no tengamos un apoyo por parte del cliente, poder tener evidencias del impacto que nos ha generado, ¿no? Yo solamente quería complementar brevemente sobre la consulta porque es bien interesante. Y agradezco también a los participantes del webinar que lo han puesto sobre la mesa. Recuerdo esta situación, claro, ha sido materia de discusión y de análisis, ¿no? En varios momentos, ¿no? En la gestión de las constructoras. Y recuerdo una situación en la cual, viendo que los gerentes de proyecto eran un poco flexibles frente a este tipo de situaciones, ¿no? Y permitían que se incrementen la cantidad de trabajos adicionales no aprobados en el proyecto, ¿no? O sea, ni siquiera hablamos de no pagados, sino eran no aprobados, ¿no? O sea, que no teníamos la menor idea si es que ese dinero iba a llegar, ¿no? Entonces, se planteó una medida, recuerdo, y entiendo que fue en tu gestión, Lizardo, en la cual se planteaba de que los gerentes de proyectos tenían un límite, ¿no? Más allá de lo que diga el contrato, ¿no? La empresa les estaba poniendo un límite respecto a cuánto podían ejecutar sin haber tenido aprobación, ¿no? Y eso era un respaldo para el del proyecto, para que no aparezca como el malo, el que no quiere hacer las cosas, sino que pueda decirle a su cliente, oye, genial, te entiendo tu necesidad, ¿no? Pero entiéndeme tú también a mí, ¿no? Porque yo trabajo para una organización, ¿no? Que tiene políticas, lineamientos, en todo caso, ya habiendo llegado a este punto, a este nivel, no es que no se pueda hacer, sino que tenemos que pedir aprobaciones, ¿no? Entonces, era una medida interesante, me pareció oportuna compartirla acá con los que están conectados, ¿no? Como una idea siempre de estos eventos surgen ideas y claro, todos estamos en la industria y por ahí nos pueden servir en algún momento, ¿no? Y, y otro tema que recientemente estuve más consciente de esto porque justamente estuvimos en una charla magistral que nos dio Humberto Arrece, que todos aquí lo conocemos, ¿no? Que es bastante conocido también en la industria, ¿no? Como asesor legal, especialista en el rubro de construcción. ¿No? Él nos comentaba de que en una ocasión, cuando había dudas respecto a la capacidad financiera del cliente, ¿no? La empresa contratista planteó una paralización o una reducción de ritmo de la obra, ¿no? Pidiendo que se regularicen estos temas, ¿no? Y el respaldo, claro, la pregunta era, oye, pero si tú haces eso, ¿no te van a ejecutar las fianzas? Porque normalmente los contratos no te permiten hacer eso, ¿no? Y lo que nos decía Humberto es que, bueno, que en realidad sí, pues el contrato no te lo permite, pero lo hicimos, ¿no? Y teníamos, pues, bueno, la confianza de que para ejecutarte también una fianza es bien difícil que alguien lo haga cuando está incumpliendo un deber fundamental del contratante, que es justamente prácticamente su único deber, porque si tú revisas los contratos, en realidad son mínimas las obligaciones del contratante y una de ellas, una de las pocas que aparecen y la principal es pagarte, ¿no? Entonces, me vino a la mente también esa situación porque podría ser una idea, un respaldo. Ahora, igual pongo la nota de que todas son opiniones y no alentamos a los contratistas a tomar alguna decisión en base a lo que les estamos comentando en este webinar. Todas tienen que ser consultadas con sus áreas legales. Eh,
pero me vino a la mente el caso que comentó Humberto y me pareció bastante lógico y bueno, y venía de una experiencia real, ¿no? Una experiencia real que funcionó porque en el caso que mencionó, claro, no se penalizó, no se ejecutó la fianza, ¿no? Y más bien el cliente se tuvo que poner al día, ¿ok? Bien, entonces son situaciones que por ahí me vinieron a la mente para poder compartir también con ustedes, ¿no? Y bien, yo creo que estamos, yo diría, vamos con una última pregunta, ¿no? Ya habiendo estado más o menos un poquito más de una hora conversando respecto a este tema, ¿no? Hemos abordado varios de los aspectos que ponen en riesgo el flujo de caja, ¿no? Creo que uno a uno se han ido sumando estos temas. Y yo quería terminar hablando de una figura que también está siendo muy usada, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Bueno, desde hace varios años ya en realidad, ¿no? Que es la figura de los consorcios, ¿no? Ahí quería plantearles la consulta, ¿no? O sea, ¿qué riesgos y oportunidades también, ¿no? Desde el punto de vista financiero, ustedes identifican, ¿no? En trabajar en consorcio, ¿no? O sea, yo sé que la lectura puede ser diferente desde el área operativa que financiera, así es que la pregunta va para todos. Y bueno, no sé quién quisiera comenzar. A ver, Pizarro levantó la mano. Está bien. Dale, levanto dale. la mano. A ver, yo creo Mm, que los consorcios son un buen vehículo para poder trabajar. mm. Los riesgos de la construcción ya hemos dicho que son bastante grandes y hay inversión en todo esto de capital de trabajo, de personal, de equipos y lo que se trata es de sumar esfuerzos, ¿no? Yo tengo la impresión de que en temas de caja funciona en la medida que los socios tengan digamos, el compromiso de apoyar en lo que le corresponde en su participación al proyecto. Pero como todo en este negocio hay que asegurarse, ¿no? O sea, los socios tienen no solamente la obligación, sino de alguna forma tratando de pensar, como decía Humberto, ¿no? Oye, tengo que asegurarme que mi socio también pueda responder, ¿no? Entonces mi primera recomendación es, hacer sociedades es bueno, pero asegurémonos siempre haciendo un pequeño due diligence del socio con el que estamos entrando. Y un tema que sí es súper importante y hay que discutirlo previamente a hacer las sociedades, tiene que ver con la gobernanza de la sociedad. Y el tema financiero termina siendo importantísimo, ¿no? O sea, oye, ¿se va a necesitar capital de trabajo? ¿No se va a necesitar? ¿Cuál es el compromiso de cada uno de los socios? Las fianzas se van a poner. Es un consorcio con RUC propio, es un consorcio en una sociedad en participación. No lo sé, o sea, mi experiencia es que sí se puede trabajar con socios. Yo diría que trabajar con dos socios termina siendo también un poco más lento porque las decisiones hay que tomarlas en conjunto. Tres socios ya la cosa comienza a ser un poco más difícil y más de tres socios es realmente a veces muy difícil, ¿no? Entonces, yo he tenido experiencias en las cuales con un socio que uno trabaja constantemente, ya prácticamente ambos saben de cómo van a hacer las cosas. En el tema financiero igual, si hay necesidad, hay que aportar y aportas, y tu socio hace lo mismo, pero cuando hay divergencias o hay problemas, y no has hecho una buena elección de tu socio, las decisiones pueden ser complicadas, ¿ah? Muy complicadas, ¿ah? Puede llegarse a extremos en los cuales el proyecto se vea comprometido por la falta de decisión, ¿no? Y esto
puede ser muy, muy, muy nocivo para el desarrollo del proyecto. O sea, mi recomendación, sí a las sociedades, pero como en cualquier matrimonio, con quién se casa uno, ¿no? Hay que elegir, hay que Claro. elegir bien. Sí, Lo bien importante es el... Perdóname, Enrique. Sí, adelante, Dale, José. José. Sí, no, quería complementar lo de lo que mencionaba Ricardo. ¿Por qué nos consorciamos, no? ¿Por qué buscamos un socio? Se dice que los consorcios es la unión de necesitados. Algo nos está faltando, por algo me consorcio. Yo no tengo la parte técnica, yo no tengo los equipos, él sí los tiene, él es más fuerte en este aspecto, yo no. Entonces, en ese sentido, nos unimos a veces por necesidad, ¿no? Casi siempre por necesidad. Eh, y tenemos que tener claro que cuando nos enfrentamos a ese matrimonio, como menciona Lizardo, estamos afrontando riesgos y oportunidades, ¿no? Un riesgo es que te encuentres con un socio cuya política de manejo de no sé, pues, de ciertos aspectos no sean como los tuyos, ¿no? No, Y eso puede traer enfrentamientos. Una oportunidad puede ser de que se trate de una empresa con una cultura muy sólida de la cual tú puedas aprender mucho. Una empresa que tenga certificaciones, que tenga metodología, que tenga un sistema de gestión que tú no los tengas, de las cuales tú puedas nutrirte y aprender mucho, ¿no? Entonces hay sus pros y sus contras definitivamente. Lo que sí hay que tener bien claro, creo yo, es que establecer bien las reglas de juego, ¿no? Que eso entonces, no te exceptúa de posibles problemas que pudieran haber en el camino, ¿no? Pero sí es importante establecer el documento de consorcio claro, ¿no? Que hayan sus CTAs que le llaman, ¿no? Sus comités técnicos administrativos continuamente para que estén muy comunicados. Y acá juega el papel importante, lo que mencionaba Lizardo hace un rato, la comunicación es muy importante, ¿no? La transparencia. Y tratar de buscar empresas, pues, que más o menos calcen con tu visión, ¿no? Con tu visión de negocio, más o menos. de acuerdo, Sí. José. De acuerdo. Sí, Enrique. Para complementar, efectivamente, los consorcios deberíamos de hacerlo justamente para hacer sinergia, digamos, ¿de acuerdo? El objetivo es hacer sinergia, hacer que juntándonos nuestro resultado debe ser mejor que hacerlo de manera independiente, digamos, ¿ok? Ya lo han dicho casi todo, pero quiero complementar un tema importante en los consorcios y lo voy a orientar al aspecto financiero, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en un consorcio, al menos con RUC independiente, ¿ok? Al menos con un RUC independiente, pedir adelantos, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá hay un manejo tributario, que si tú pides adelanto en exceso, tengan en cuenta una cosa, la razón de un consorcio, ¿cuál es? Al menos la figura, digamos, ¿por qué existe esta figura? Es porque se van a juntar por un fin específico. No se van a juntar para hacer muchos proyectos. Al menos la lógica de la ley no es esa. Puede pasar que ejecutes 2, 3 proyectos con el mismo consorcio. Puede pasar. Creo que no te lo limitan, pero el concepto es juntarte por proyectos específicos. ¿Ok? Entonces, al juntarte por proyectos específicos, si no manejamos el aspecto del tema tributario y específicamente el IGB, podemos incurrir en pérdidas. Miren, ¿ah? Y parece una pequeña contradicción, porque tú dices, oye, yo necesito caja, y al necesitar caja, si es con el Estado, por ejemplo, tienes ya porcentajes definidos, de repente pedir adelanto al inicio sin haber hecho una adecuada planificación financiera puede repercutir en pérdidas económicas al consorcio, porque ese crédito que tú puedes tener no lo vas a poder recuperar en el tiempo. ¿Y por qué no lo vas a poder recuperar en el tiempo? Porque el consorcio justamente se fundó para un tema específico, ¿me dejo entender? Entonces, bueno, yo sé que en el curso que José seguramente está dictando va a poder explicar a mayor profundidad el tema.
el tema de IGB, que es muy importante en tema de consorcios, pero quería complementar, porque de alguna manera ya lo han dicho todo, ese aspecto del manejo tributario específicamente en consorcios, ¿no? Es básicamente eso mi Sí, participación. bien importante lo que acaba de mencionar, Enrique. Y Genial, eso Enrique. justamente lo vamos a tratar en el... Es uno de los Sí, temas a gracias, tratar. gracias por mencionarlo, Enrique, ¿no? En efecto, son temas que se tienen que analizar, ¿no? Has mencionado palabras claves, ¿no? Planeamiento financiero, ¿no? Son temas que, claro, como idea, como idea fuerza las podemos compartir en este espacio, pero bueno, para poder Profundizar. entender y profundizar en cómo hacerlo es importante, ¿no? Estar Exacto. en un espacio ya de capacitación, formación, pues, ¿no? Bien, Ujú. yo creo que hemos llegado a un punto en el que hemos podido abordar, ¿no? El tema, ¿no? A cierto nivel, ¿no? De compartir experiencias, ¿no? Creo que igual a todos los que participan, todo este tipo de intercambio de ideas también nos enriquece, ¿no? Y a mí me encanta esta dinámica, ¿no? Yo me reuniría con ustedes todos los miércoles, si es que pudiera, para conversar de este y otros temas de construcción, ¿no? Porque igual son muy interesantes, ¿no? Y dan para largo. Pero bueno, teníamos un espacio de una hora, hemos podido conversar, creo, sobre el tema, y intercambiar ideas importantes. Yo les pediría unas palabras finales a cada uno de ustedes, ¿no? Respecto al tema que hemos tratado, ¿no? Algo que quisieran compartir o concluir antes de poder cerrar el espacio del webinar. Adelante, José. Gracias, gracias. Sí, bueno, agradecerte nuevamente, Billy, eh, haberme dado este espacio, agradecer a Lizardo y a Enrique, a quienes aprecio mucho, son amigos míos, además. Y sí, o sea, vamos a dictar este curso en el cual vamos a tocar temas más a profundidad de lo que se ha conversado y muchos más, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gestión financiera, que no arranca en el proyecto con la elaboración del flujo de caja, sino desde el proceso de licitación, ¿no? O sea, desde Claro. ahí tú ya tienes que hacer la planificación financiera apoyando al área de presupuestos, hacer sus corridas, apoyarlos con el tema de los forward proyectados, si fuera necesario, etcétera, etcétera. Ir viendo a los bancos, cómo se van los bancos, cómo se vende al banco el proyecto. ¿Cómo logras que el banco financie tu proyecto? ¿Qué necesita el banco para que tú lo convenzas de que tu negocio es negocio para ti, por lo tanto, para todos los que participan ahí? Vamos a hablar de eso, vamos a hacer juntos un estado financiero, vamos a hallar los ratios juntos, vamos a interpretarlos. Es un tema trascendental, muy importante. Vamos a hacer el flujo de caja, vamos a hablar del forward, de cómo planificamos el tipo de cambio y cómo cubrimos esa posible pérdida, cómo la cubrimos, porque tú puedes quedarte descubierto, expuesto a ganar o a perder, pero nuestro negocio no es especular, nuestro negocio es ganar en la construcción y existen herramientas que te permiten cerrar esa brecha, ¿no? Cubrir ese riesgo. Hablaremos del fideicomiso también, y contaremos algunos chistes también. Sí, José. No, para eso podemos hacer una sesión en específico, José. Yo no te he hincado porque yo sé que No, ese tema, la vida hay que ser feliz. pero ya en el curso ya vas a tener más oportunidad. Bien, también le doy el pase a Enrique para que por ahí nos dé sus reflexiones finales. Sí, muchas gracias, Billy, por la invitación. Efectivamente, a José y a Lizardo los aprecio bastante también. Realmente he podido trabajar con ellos directamente. Y en efecto, bueno, creo que soy el más chibolo acá en la sala y me han nutrido justamente con la experiencia que tienen y que han tenido, que hemos trabajado mucho el tema. Y lo único que yo quisiera para terminar mi participación, digamos, en este webinar es eh, cuán importante es que el área financiera pueda
narrar los números al tema de los bancos, ¿ya? O sea, ese es un tema que me parece fundamental. Contar, a veces los números de por sí son fríos. Puedes tener ratios, como ya lo mencionó José, que son como una alerta y pueden haber ratios, digamos, negativos, pero si tú simplemente lo compartes o el banco lo revisa de manera aleatoria o por revisión mensual, si no entiende el contexto, muchas veces pueden tomar malas decisiones o pueden tratar o asustarse y se empiezan a asustar, empieza a aumentar el riesgo y si empieza a aumentar el riesgo, te empiezan a cobrar más, empieza a incrementar los costos financieros. Entonces, ¿cuán importante es ir? Bueno, es un tema ya, no netamente de los proyectos, pero sí de la parte financiera, visitar a los bancos explicando los resultados de la compañía que en su oportunidad lo hemos hecho con Lizardo Helfer como gerente general, esa presencia que la gerencia general tiene que involucrarse también en el aspecto financiero de ir a visitar a los bancos, ¿no? Entonces creo que eso es importante, yo lo quiero dejar igual acá. Como comentario, sé que hay todo el equipo, la gente que está metido acá escuchándonos son del sector construcción, que lo tengan en cuenta, muchos de ellos seguramente empresarios, emprendedores, que lo tengan en cuenta cuán importante es que la cabeza también tenga esos aspectos, esas nociones financieras y acompañar, ¿no? A esas visitas bancarias que a veces son necesarias. Gracias, Billy, y gracias, Lizardo, José, por estar acá conmigo. Gracias, Gracias, Enrique. Enrique. Un placer. Lizardo, te doy la palabra. Bueno, nada, Billy, muchas gracias por la invitación. A José, a Enrique, efectivamente hemos trabajado juntos, somos buenos compañeros, amigos. Y a todos los presentes también agradecerles por escuchar estas reflexiones y tener en consideración los proyectos son sumamente cambiantes, el tema financiero es muy importante y hay que educarnos para poder manejar las herramientas adecuadas para una buena gestión financiera. Gracias. Gracias, Lizardo, también por tus palabras. Y a todos ustedes, nuestros distinguidos panelistas, ¿no? Por haberse dado el espacio para intercambiar ideas en torno al tema de nuestro webinar, que fue el de los errores que ponen en riesgo el flujo de caja en los proyectos de construcción. Tema que ha generado bastante interés, ¿no? Hemos tenido muchos inscritos y ahora me dirijo a ellos, ¿no? Para comentarles que finalmente las conclusiones del webinar, de las ideas que hemos intercambiado el día de hoy, les vamos a hacer llegar a ellos a través de su correo electrónico, ¿no? Ellos nos dejaron sus datos al momento de inscribirse y vamos a compartir con ellos estas ideas. Y también enfatizar y hacerles presente de que estamos próximos a iniciar el curso taller de gestión de finanzas para proyectos de ingeniería y construcción, ¿no? Que ya está en su segunda edición, ¿no? Con la misma, con el mismo docente, ¿no? Que en este caso es José Amador Jaime, quien es, como han podido evidenciar el día de hoy, tiene amplia experiencia en el tema. Y como ha prometido el día de hoy también, ¿no? Sus programas son bastante ilustrativos y amenos también, ¿no? Esa es una característica en José Amador, ¿no? Y por eso yo creo que los programas en los cuales lo invitamos tienen mucho éxito. Los invitamos a todos a participar. El inicio es el 2 de agosto. Va a tener una duración de 12 horas, ¿no? Vamos a poder llevar el programa de manera virtual, ¿no? Transmisiones en vivo, ¿no? Y bueno, tienen nuestros contactos para poder darles mayor información, tal vez compartirles el brochure del curso. Bien, nuevamente, gracias a todos los que se han conectado y a nuestros distinguidos panelistas, y estaremos encontrándonos en otra oportunidad, tal vez en torno a otro tema que podamos discutir y que aporte también a la industria de la construcción. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Sí, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.